Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, 22 grados la temperatura divina mañana y queremos abordar el tema económico. ¿Cómo cierra este 2021? ¿Qué proyecciones hay para 2022? Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestro compañero, periodista especializado en temas económicos, Nicolás Lucich. ¿Cómo anda? ¿Cómo pasó la fiesta? ¿Cómo están? Muy bien, Maggie Vero. Un gusto estar con ustedes. Muy lindo, por suerte, con la familia. La verdad que muy bien, por suerte muy bien. Y bueno, aquí con la alegría de siempre estar con ustedes para hablar de economía. Para hablar de economía y explicarle un poco a la gente cómo cierra este año, un año nuevamente muy particular. Venimos de un 2020 con datos negativos, pero que de a poquito durante este año empezó a repuntar. ¿Por qué? Bueno, empezaron a abrir muchas actividades, abrimos las fronteras también. ¿Qué va a pasar, Nicolás? Bueno, antes de ver qué va a pasar, que siempre es difícil, pero digamos, en la medida que el escenario de la economía ha mejorado en este, digamos, segundo semestre del año, hay una base mejor para el año que viene. La semana pasada se divulgó el dato del PBI, del Banco Central, correspondiente al tercer trimestre. Ya quedó un poquito atrás, pero bueno, la cifra de las cuentas nacionales tiene un cierto retraso. Esto alude a lo que pasó entre julio y septiembre, julio, agosto, septiembre. Y allí la economía avanzó 2,7% respecto al trimestre anterior y casi 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Cuando decimos la economía, el PBI es la cuenta general de la producción de la economía, la producción del campo, el turismo, la industria, los servicios, gastronomía, comercio. Y justamente uno de los datos importantes de este dato del tercer trimestre del PBI es que hay sectores que venían con una cierta dinámica buena, agro, industria, construcción, pero otros que habían estado muy afectados por la pandemia que venían realmente muy golpeados. Estos últimos realmente presentaron un aumento importante. ¿Qué hablamos de turismo, por ejemplo? Tal vez no tanto todavía turismo, porque si bien hay movimiento interno, en ese trimestre todavía la frontera no estaba del todo abierta, pero sí comercio presencial, gastronomía, y los servicios como la educación y la salud, que dependen mucho de la movilidad y que también son parte del PBI, más allá de que, bueno, son cosas que corrientemente estamos usando todos los años los uruguayos, pero también son parte del cálculo económico. Lo interesante entonces es que a los sectores que ya venían relativamente bien, se suman ahora sectores que venían más golpeados. Entonces hay un crecimiento más generalizado de la economía y eso creo que es un dato muy bueno. Y de hecho, ya el PBI del tercer trimestre supera o se equipara, supera levemente al del cierre de prepandemia, ¿verdad?, del año 2019. Eso sin duda que es positivo. Pero además hay un efecto importante en la economía que hay que verla de manera agregada. Se venía generando un ingreso bueno en materia de construcción, de industria, de agro, pero en la medida que no había movilidad o estaba más restringido el consumo, ese trasvase que es obvio en la economía, es decir, cuando hay un ingreso por un lado, después hay que ver ese ingreso disponible, cómo se distribuye en el resto de la economía. En la medida que eso estaba truncado, andaba medio que a dos velocidades. Ahora se está emparejando y eso es un dato también doblemente positivo. Claro, y por otro lado también entran en juego las exportaciones y las importaciones. Sí, eso es, digamos, en economía, en lo que son las cuentas nacionales, hay dos enfoques. Uno que se llama el enfoque de oferta, que son los sectores, ¿no? El agro, la industria, la construcción, etc. Y después la demanda. ¿De dónde viene la demanda de la producción? Bueno, puede venir de las exportaciones o del mercado interno, y cuando hablamos de mercado interno es o consumo o inversión. Y justamente como decías, Vero, la demanda exportadora viene muy fuerte, aumenta más que las propias importaciones y ahí te genera un saldo positivo en lo que es el saldo externo de la economía. May, vos decías lo del turismo. Bueno, lo del turismo es un poco hasta ahora la cuenta pendiente, más allá de que este fin de semana hemos visto que entran muchos más turistas de Argentina, etcétera. Eso es muy bueno. Tuvimos el aluvión de las finales de Libertadores de Sudamericana que generó una inyección también, ¿no? En noviembre ya se vio, es cierto. Ya se va a ver en el próximo dato, ¿no? Porque esto es hasta septiembre. Exacto, exacto. El tercer trimestre fue bueno. Hay que ver en el último trimestre, había algunos datos que me anticipaban algunos economistas y gente que está en algunos sectores que podía, digamos, ser un poquito más moderado el cierre del año. Pero en todo caso, si el PBI del último trimestre se mantiene como el del tercero, la economía cerraría con un crecimiento del 4%. Que está en el entorno de lo que se había hablado, aquel famoso 3,9, que después quedó que sí, que no, de que pensaban que era muy optimista y que el presidente de la República decía, bueno, no lo era. De hecho, el gobierno venía planteando un 3,5
y seguramente va a ser un poco mayor que eso. La mayoría de los analistas venían con un poco más cautos, hablando del 3 y pico. Seguramente va a ser más cercano al 4 que al 3 el crecimiento de 2021. Y eso sin duda que es muy bueno. ¿Qué puede pasar en 2022? Yo no he leído proyecciones todavía, me imagino que se está decantando quienes hacen los análisis macro. Yo no los hago, simplemente recurro a lo que las consultoras y los analistas plantean. Pero lo que sí es cierto es que si la economía avanzó más de lo esperado en 2021, va a tener una base también mayor para el año que viene, que de todas maneras puede presentar incertidumbres. Ya el año que viene va a terminar el proyecto de construcción de la planta de monte de UPM2 y empezar a producir, o sea que vamos a tener una cierta caída del PBI por un lado, pero aumento de producción por otro. Y bueno, hay que ver lo que decíamos del turismo. Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto puede impactar, más allá de que estamos un trimestre para atrás? Claro. Pero esto inesperado, ahora por ejemplo este último fin de semana hubo un aluvión de turistas argentinos que no esperábamos. ¿Qué tanto puede impactar el turismo? ¿Cómo puede hacer esta temporada? Y yo creo que va a impactar de manera bastante ostensible porque la temporada anterior fue muy mala, ¿no? Es decir, prácticamente que no hubo llegada de turistas. Entonces, fíjense ustedes que habitualmente el Uruguay ingresa unos 1.700, 1.800 millones de dólares por turismo por año. Ojo, también los uruguayos gastan en el exterior más de 1.000 millones de dólares. Pero el saldo sí, habitualmente de 600, 700 millones de dólares por año a favor. Eso no lo tuvimos y bueno, se va a recuperar parte de eso, no todo, porque además hay un gran desbalance de precios entre Uruguay y Argentina. Ahí hay un tema que es importante. Uruguay está bastante más caro que Argentina y eventualmente algo más caro que Brasil. Y ya se está viendo que el turismo, digamos, de clase media, argentino, habitual, de llegada habitual al Uruguay, está mucho más achicado. Claro. Y se está recurriendo a destinos más locales, ¿verdad? Nico, el que está llegando es el turismo de alto ingreso, ¿no? Vayamos un poco a lo que afecta el bolsillo de los uruguayos. Me claro. gustaría hablar del tema empleo, desempleo, sobre todo del ingreso, ¿no? El índice medio de salarios, cómo se está viendo afectado, eso impacta, al igual que la inflación, en lo que tiene que ver con jubilaciones, por ejemplo. ¿Cómo cerramos este año? El gobierno ha apostado, primero que nada, a recomponer el empleo, ¿verdad? E incluso tomó la decisión de hacer un aumento el año pasado más acotado en salarios justamente para priorizar el empleo. Eso tuvo su demora porque, bueno, la pandemia transcurrió por algunas etapas complicadas y en estos últimos meses realmente el empuje del empleo es importante y coincide con el dato de PBI, es decir, acá hay una coherencia, digamos, de los indicadores. El PBI lo maneja el Banco Central, el empleo son datos de estadísticas del INE, pero hay una coincidencia y el empleo ya está llegando a los niveles prepandemia. Incluso en algunos casos se puede decirse que ya superando en alguna medida. Los seguros de paro, es decir, los seguros por desempleo han bajado. Eso también es coherente con una situación de empleo mejor. Y en lo que tiene que ver con el ingreso, hay dos grandes componentes, el empleo en sí mismo y después el ingreso salarial. El ingreso del salario viene después de haber llegado a un récord histórico en 2018-2019, pero con caída del empleo. Es decir, antes de la pandemia... O sea, se mejoraron los salarios, pero cayeron los puestos de trabajo. Claro, en un momento... Yo siempre hago un poco la historia porque es importante ponerle contexto. A veces nos perdemos en el mes a mes. El Uruguay tuvo una gran expansión de la economía entre 2006 y 2014. Y allí crecieron el empleo y el salario al mismo tiempo. Después se mantuvo el empleo, siguió creciendo el salario. Un momento buenísimo. Pero después, a partir de 2014, bajaron los precios internacionales, bueno, el empleo cayó, era esperable. Y el salario siguió subiendo, pero después siguió cayendo más el empleo. Ahí fue una situación más crítica, 2018-2019. El salario llegó a récord de 40 y pico de años, pero el empleo quedó muy deteriorado. Cuando hablamos de empleo es un tema siempre sensible porque si permanece mucho la persona desempleada hay problemas de inserción social, etcétera, ¿no? En fin, cuestiones que tienen que ver con la integración social de las personas. Cuando llega la pandemia, además asume el gobierno todo al mismo tiempo, se plantea un ajuste salarial menor. Y el salario hoy está 3,5%, digamos, entre 3 y 4% abajo de 2 años atrás. Hubo una caída de 1,5%, de otra de 1,5%, y hay que ver bien un poco cómo se mide, pero por allí, entre 3 y 4% de caída del salario real. Yo siempre digo, no es un derrumbe, no es un desplome del salario. No, pero vos cuando tenés que pagar, ir a comprar cosas y demás, tenés un 3,5% menos que... Respecto a la canasta del IPC. Claro, y más con el tema también que entra en juego de inflación.
Cuando vos decís salario real, ya incorporás la inflación. Incorpora la inflación. Es decir, es la canasta del IPC, que es la inflación, es tu sueldo nominal descontada la inflación. Para poner un ejemplo de hoy, si hay un trabajador que le aumentaron 5% y la inflación anual que está casi en un 8%, pierde 3 puntos de salario real. Esa es la cuenta que se hace cuando hablamos de salario real. Yo insisto en que no es que sea un derrumbe, porque venimos de niveles muy altos históricamente, pero por supuesto la aspiración de cualquier trabajador es primero mantener el salario y eventualmente empezar a recuperarlo. Y bueno, si se recupera, volveríamos a llegar a esos niveles muy altos. Bajamos 2 puntos la inflación respecto a 2020, prácticamente, ¿no? La inflación, sí, cuando en el año 2020 hizo un pico porque además aumentó el dólar. 9,7, 9,7. Había llegado, incluso había estado por arriba del 10 en un momento, después empezó a bajar. Pero bueno, ahora más por impacto externo, hubo aumento de los combustibles, de muchos alimentos en el mercado internacional, que eso para Uruguay es bueno, pero genera presión de precios y genera inflación. No está fácil resolver esto para el gobierno, porque desde el Banco Central combatir la inflación es aumentar la tasa de interés, restringir la circulación de dinero y no se quiere afectar la economía. Claro. Por otra parte, las negociaciones salariales de muchos sectores tuvieron acuerdo entre trabajadores y empresarios, sin el voto, con la abstención del gobierno, porque son aumentos por arriba de la pauta. ¿Ahí cuál es el riesgo? A ver, los empresarios y los trabajadores acuerdan un aumento que es mayor al que se había pautado. Bueno, en principio es algo positivo. El riesgo es que eso se pase a precio y que los sectores que acuerdan total o parcialmente pasen ese aumento a los precios. Yo que sé, puede ser el ejemplo de algunos sectores de comercio, la construcción, algunos servicios, ¿no? Claro, justamente te quería preguntar la proyección de la inflación y del dólar, que todavía no lo hemos abarcado, que es el otro gran factor que puede influir en el bolsillo. El dólar está entre 3-4% por arriba del año pasado, es decir, que ha evolucionado por abajo de la inflación y ha estado bastante estable. Digamos que por allí no creo que haya mucha sorpresa. Seguramente el año pasado vamos a tener un poco menos de inflación. El gobierno, si no recuerdo mal, y ustedes disculpen que no tengo la actualización de la proyección del gobierno, que bueno, no resultó este año, ¿verdad? El gobierno pretende tener un poco menos de inflación y estamos cerrando con un 8. Los que sí han acertado son los empresarios que consulta el Instituto Nacional de Estadística, que han manejado un 8% hace mucho tiempo y más o menos anda ahí la inflación. Es esperable que pueda bajar, siempre dependiendo del contexto internacional, y que el dólar esté un poco por abajo de la inflación nuevamente. No una gran brecha, pero que esté un poco por abajo. Esas son presunciones. No se esperan grandes aumentos, por lo menos en principio. No se espera, no. En el mundo lo que se está viendo es lo siguiente. Hay un aumento grande de la inflación y hay como que dos bibliotecas. Y gente está muy preocupada porque piensa que esto es permanente y otros dicen, no, esto es transitorio por los problemas de la pandemia. Por lo tanto, no hay que sobrereaccionar con aumentos de tasa de interés muy bruscos. De todas maneras, Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés el año que viene y eso puede fortalecer en algo el dólar. Pero no como vos decías, no se proyectan cosas muy bruscas, ¿verdad? Nico, a nivel de precios, pienso, por ejemplo, en alquileres, venta de propiedades, vehículos. ¿Cómo nos paramos en este 2021? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque mucha gente dice, estoy pensando en comprar una propiedad y la verdad están carísimas. Quiero alquilar y también los alquileres se fueron por las nubes. ¿Qué está pasando en ese sentido? Digo, porque estamos cerrando el año y mucha gente en esta época empieza a buscar. Sí, digamos que según algunos datos que publicaban los colegas del país, hay un cierto aumento en los alquileres y una cierta baja en las propiedades. Lo cual puede responder a una mayor oferta que hay en el mercado, porque por lo menos en Montevideo se está viendo que hay más construcción. Sí, es notorio, sí. Por supuesto que además la pandemia tuvo su impacto, entonces ya, digamos, las inversiones se cuidan un poco más. Hay que ver, ¿verdad? No está fácil ilustrar un escenario global porque, por ejemplo, las ventas de automóviles 0 kilómetros realmente estuvieron muy altas a lo largo de todo este año. En los últimos meses un poco más moderadas, pero fue un año muy bueno. Ahorramos un poco más en pandemia y nos compramos el auto nuevo. Lo que se ahorró en viajes. Pero puede ser un efecto de la pandemia también. Eso es sin duda, y además el gasto... No viajamos, no hicimos determinadas cosas. El gasto que no se hizo fuera... Claro, se volcó hacia adentro. Exacto, derivado algo de consumo a esos sectores, ¿verdad? Pero digamos que en general, si no recuerdo mal, en las últimas series de datos, el alquiler en términos reales tuvo una cierta baja, son bajas moderadas, ¿verdad? Ahora ha habido un cierto aumento y en lo que es propiedades, seguramente una mayor oferta estaría
moderando un poco algunos precios, pero tampoco son cambios bruscos. El Uruguay, cuando uno lo compara, ni hablar que con Argentina, pero también con Brasil, eventualmente otros mercados, es una economía que se ha encarecido en términos de dólares. Sí. Y bueno, eso, digamos que no se cambia de un día para el otro. Justamente eso te iba a preguntar, la coyuntura de la región y del resto del mundo, que sigue nuevamente golpeado por sucesivas olas, ¿qué tanto puede llegar a modificar esto que vos estás diciendo? Bueno, sin duda que es una incógnita, ¿no? Como la variante Omicron y lo que está pasando con el coronavirus en Europa. Pero diría que, mal que bien, la economía mundial está avanzando. Estados Unidos está muy fuerte, con una economía que realmente ha tenido un gran empuje, entre otras cosas porque, bueno, las políticas del gobierno estadounidense han bajado la tasa de interés para dar más lugar a una mayor actividad. El desempleo está en mínimos históricos. De 30 años, y la economía estadounidense está creciendo fuerte. China puede moderar un poco su crecimiento el año que viene, se habla de 5 o 6% de crecimiento, que China venía creciendo al 8%, o en ese orden, pero de todas maneras es un crecimiento enorme para un gigante como es China, que es además el principal cliente. O sea que, desde el punto de vista externo, en la región sí, hay notoriamente más restricciones. Habitualmente Uruguay depende mucho de la región, pero ya hace un tiempo que venimos más desvinculados de Argentina, y Argentina se va a ver esta temporada. Ese turismo masivo seguramente no va a estar tanto. Y Brasil tiene año electoral. Puede ayudar, pero seguramente no mucho. Más allá de que Brasil sí es un cliente más importante para Uruguay que Argentina en general. Nos tenemos que despedir. ¿Qué pasa con las jubilaciones rapidito? Porque hay muchos televidentes consultando eso. El tema de las jubilaciones no hay mucho para discutir porque es automático el ajuste. Es en base al índice medio de salarios. Que está por debajo, o sea que el aumento no se va a ver reflejado en la jubilación. La jubilación no va a alcanzar la inflación, porque el aumento de jubilaciones depende del índice de salarios, y el índice de salarios está subiendo en el eje del 4 o 5%, capaz que un poco más en el último, sí, capaz que 6 y pico. No tengo el dato fresco ahora, pero sí, con una inflación del 8 y estamos con un índice de salarios que crece al 6, 6,5%, ese va a ser el aumento de la inflación, por lo menos en los datos hasta ahora. Después eso se ajusta al cierre del año, pero no va a cambiar demasiado. Las jubilaciones... Va a haber una pérdida de la jubilación. Va a haber una pérdida, al igual que el salario, porque van juntos, según lo que dispone la Constitución. Todo anexado. Nicolás Lussich, muchas gracias por acompañarnos en este último lunes del año. El último lunes, eso es alentador, como último lunes está bueno. Un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Gracias. Encantado.